Bueno, siempre es muy agradable saludarles, eso es lo primordial. Y desde luego, pues en el recorrido del día a día, platiqué ayer con una persona que en primer lugar es oriundo del sector del que vamos a platicar, futbolístico nato. Él también futbolístico, ligado al deporte enormemente, ha estado acá en estas cámaras y ahora pues por la ruta clásica de los tiempos de COVID del Zoom, vamos a conversar y va a ser un gusto con Freddy López. Él es oriundo precisamente de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, y el tema, y lo conversamos con José Pablo y con el propio Freddy, es que en el caso de Freddy, conociendo como la palma de ambas manos, sus manos, el tema del equipo de su terruño, nos pueda no solo ilustrar, sino ubicar el porqué, teniendo los recursos que se han notado, futbolísticos, económicos, etcétera. Pues yo ya he visto dos partidos por el ascenso, uno que no se me olvida que invadieron pacíficamente las gradas de Mateo Flores, el otro no, porque ya estábamos en tiempos de COVID, pero eso fue ya de intento de ascenso directo que yo tuve la oportunidad de observar. Pero de la madeja de salir de segunda, primera, etcétera, ¿desde cuándo sigue a su equipo de San Pedro? Freddy, gusto saludarlo, ¿qué tal está? ¿Qué tal, don Gustavo? Hola, José Pablo. Muy buen día para ustedes y un saludo para quienes nos siguen a través de este tipo de plataformas en redes sociales. Yo estoy vinculado deportivamente a el equipo deportivo San Pedro desde 1989. Había estado un par de temporadas antes vinculado a otro equipo que pertenecía también al municipio y que era el que utilizaba el color rojo como distintivo, que era el Club Deportivo Checanos FC. Desafortunadamente en 1989 se perdió por el mismo tema de que estaban dos equipos en la misma población en la Liga Mayor de Ascenso. Se perdió la categoría con el equipo de Checanos y entonces nos empezamos a vincular deportivamente al equipo deportivo San Pedro porque pues era un tema muy diferente a lo de hoy, ¿no? Se jugaba, ahora sí, como dicen los muchachos, se jugaba por amor al equipo, porque nadie recibía un centavo por jugar un partido. Los que eran figuras recibían de repente un par de zapatos y los que no, pues recibíamos la oportunidad de por lo menos hacer grupo y que cuando los rogados no se levantaban para hacer aquellos viajes enormes, porque era viajar el mismo día de San Pedro a Huehuetenango para ir a jugar contra Juventud Copalera, con Chantla, con Chinabajul, con Tiquizate, con Chicacao. Entonces, pues ahí estábamos los que teníamos voluntad de ser parte del equipo. Y fue un proceso porque he quemado todas las fases en el Deportivo San Pedro, bendito sea Dios. Arrancamos de esa manera, tuvimos la oportunidad en aquellos tiempos se decía representante, hoy no, hoy se ponen el título de presidente y presidente adjunto, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad de representar ya al equipo a partir de 1991 en la asamblea, en ese tiempo de la Liga Mayor de Ascenso, Liga C. Después se convirtió en segunda división y seguimos unidos hasta ellos y unido al equipo administrativamente hasta el 2006. En 1993, 92, 93 y parte del 94 ya nos vinculamos como parte del cuerpo técnico, auxiliando a quienes estaban como entrenadores en turno. Hubo una temporada en la que nos tocó prácticamente hacerla también de entrenadores en la segunda división y ha sido prácticamente un camino que hemos llevado hasta que, pues, lógicamente por el trabajo que me correspondía ya y el equipo en primera división, pues ya me tocaba o ser juez o ser parte y me quedé mejor aquí afuera como juez, pero sin perder lógicamente la identidad y el color y el amor por el equipo. Interesante, fue un precoz Zinedine Zidane ahí, este que simpatiza por el Real Madrid, estuvo ahí con su querido equipo de San Pedro. Ya tomando en cuenta ese inicio del 89, ¿cuáles fueron los momentos en los que más se gozó, se llegó a gozar? Y aparte, dentro del sector organizativo, la parte organizativa,
se buscaba ya una proyección para llegar a lo que aún a la altura que estamos platicando no se ha conseguido. Yo creo que hay dos fases, La primera, en el año 93, cuando se consigue que se respete la organización en la administración de Héctor Loaiza Gramajo, que se respete la organización, porque la idea que ellos tenían era desechar a 24 equipos de los 48 que conformaban la Liga Mayor de Ascenso. Y entonces crear otra división que prácticamente se iba a perder entre los 24 que habían clasificado a la liguilla y los 24 que no habíamos conseguido eso. Entonces se hizo una lucha, se hizo una presión bajo la administración de, en paz descanse, Edgar Tello, muy famoso, el expresidente de la Liga Segunda División posteriormente, pero que en ese tiempo era tercera, y junto a muchos personajes que algunos sobreviven todavía a este tema y de quienes yo he aprendido muchísimo y que me ha servido para la vida, porque muchas veces, don Gustavo, de repente no entendemos lo que sucede o lo que va sucediendo a nuestro paso en la vida. Por ejemplo, yo tuve como compañero de asamblea en la Liga Mayor de Ascenso y posteriormente en la Segunda División a los hermanos Belis Ponce, a don Carlos y al licenciado Jorge Mario. Y de ellos yo aprendí mucho en el tema de la administración deportiva, aprendí mucho sobre el tema de los reglamentos, el análisis, la interpretación de reglamentos, legislación deportiva. Y entonces mucha gente estaba ahí. Tal vez usted recuerda a César Espinosa, que fue de San Marcos, presidente adjunto. Vecino, pero ligado. Claro, él era presidente adjunto del Deportivo Marquense en ese tiempo. Y entonces, junto a ellos hicimos un frente y se consiguió de que los 48 equipos ascendieran por plumazo. Por los 48 cantones de Toto. Exactamente. Que los 48 equipos se convirtieran de la Liga Mayor de Ascenso o Liga Mayor C, como se le conocía en ese tiempo, a convertirse en la segunda división. Después ya me tocó de este otro lado, porque precisamente ese año, por temas familiares y profesionales, yo decido dejar el trabajo del equipo para convertirme en el cronista deportivo. Y entonces creamos una pequeña empresa para transmitir los partidos del equipo deportivo San Pedro por televisión en cable. De hecho, su servidor junto a otra persona a la que allá le tiene muchísimo cariño, se llama Edwin Mazariegos, que es parte de mi familia también, creamos el espacio deportivo para transmitir los partidos y lógicamente lo más importante a partir de ahí fue el ascenso del equipo una temporada después. Ya dentro de lo que es ya del siglo que estamos viviendo, que incluso ya se fue una quinta parte, estamos iniciando otra etapa para otra veintena de años. De esos, yo, por ejemplo, no se me olvidó incluso la jugada de un despeje del arquero rival, se pone el pie así, la pelota se va por abajo y se va solo el jugador y anota ese partido que lo dominaron, que usted estuvo ahí seguramente. Yo creo que estuvo en esa ocasión y como estuvo el equipo más cerca de ascenso directo a lo que acaba de pasar recién en la temporada. El equipo ha jugado 4 ascensos a la Liga Nacional. Vamos a recordar que en 1996 el equipo asciende, el 4 de junio de 1996 el equipo asciende de segunda a primera división. Pero en 1995, de las cosas de la vida, en esa temporada se jugaban cuadrangulares de ascenso de segunda a primera y entonces se vino la primera opción de ascenso a la primera. Se juega en el Nacional, jugaba Sanarate, Deportivo Heredia, Deportivo Carchá, Deportivo Copaxa,
Deportivo San Pedro, y asciende ese año el Deportivo Carchá, y el Deportivo Carchá traía un invicto de 65 partidos sin perder en toda esa trayectoria, o sea, pasó de largo y en la Liga Nacional también tuvo muchísimos partidos sin perder. El siguiente año le tocó al Deportivo San Pedro, ya no se hizo la cuadrangular en el Nacional, sino se jugó a visita recíproca, teniendo como rivales, entre otros, a Deportivo Poptún, Deportivo Valle Nuevo y otra vez el Deportivo Sanarate, que ha tenido mucha historia con eso también. Bueno, consiguió el ascenso el Deportivo San Pedro. El siguiente año, el Deportivo San Pedro tuvo derecho a repechaje por el ascenso. El primer derecho a ascenso que tuvo el Deportivo San Pedro fue frente al Club Deportivo Azucareros, en ese tiempo dirigido por Iván Franco Sopeño, la primera posibilidad de ascenso del Deportivo San Pedro. Y a partir de ahí se han gestado una serie de oportunidades de ascenso, ya sea ese ascenso directo, ya sea a través de repechaje, pero usted recuerda ese partido, si no estoy mal, contra Juventud Retalteca, en el estadio Óscar Monterroso Izaguirre, el partido ese en donde había un defensa hondureño que lo había visto jugar allá con el Real Madrid en Nicaragua para la presentación de un torneo de esos centroamericanos que se juegan. No me recuerdo en este momento el nombre del defensa este. Y entonces, pues lo vi de buen nivel y lo recomendé, mire, de las cosas de la vida, pues cuando le sale el tiro por la culata, lo recomendé para que los dirigentes del Deportivo San Pedro de ese tiempo platicaran con él, y el muchacho muy feliz, muy contento dijo: yo me voy a jugar a San Pedro, y tuvo un buen desempeño, o sea, era uno de los mejores defensas centrales que tenía el Deportivo San Pedro en esa campaña, y el portero era Walter Adolfo López, más conocido como Muerte. Y una jugada en donde este defensa central hondureño le regresa la pelota a Walter y desafortunadamente pierde el control del esférico, y con eso termina la segunda oportunidad que tuvo San Pedro de poder ascender, y ha tenido otra más en el Estadio Nacional y ha tenido las últimas, las más recientes, pero, no sé, no alcanza todavía para poder salir de la primera división, como que estamos muy acostumbrados, como que estamos muy queridos en la primera división, y se ha ido complicando poco a poco, y entonces el aficionado empieza a dejar de creer en el equipo y se empieza a alejar del estadio, y esto ya le va complicando la vida al dirigente. Este último intento, yo le hablaba de hace dos que yo tuve la oportunidad de estar en el estadio, en este caso contra ese equipo bogoteco Peñarol Messi, y lo último que incluso ya fuimos con José Pablo, con Mascarito. Perdón, contra la Mesilla, si no estoy mal, ahora no sé si, no recuerdo bien si fue en el Nacional o fue en el Cementos Progreso. Misael Orellana, en el Mateo, Misael Orellana, lo recuerda, Misael Orellana fue el que terminó marcando el gol diferencia en ese partido también. Estamos hablando que... ¿Se recuerda del defensa que puso el pie para que la pelota la dominara y se le fue por abajo y Misael se fue solo? No recuerdo ya. Pero no. esa vez que yo por primera ocasión veía en vivo a San Pedro, me impresionó el seguimiento de la gente con sus banderas rojiamarillas, etcétera, y la cantidad de personas que poblaron la tribuna y parte de la General Sur. Impresionante, y esa frustración multitudinaria. En esta última que acaba de pasar, esa ya no fue igual por los tiempos que estamos viviendo, hablando de presencia de público, pero allá vino la repercusión, usted lo sabe, yo lo considero un buen jugador, este brasileño Maía, y tuvieron a Villaluz, etcétera, pero por algo que yo no sé si usted ha analizado, no cuajó y no se logró. Es muy complicado encontrarle una explicación al tema, porque uno dice, creo que los dos equipos se enfrentaban en similares condiciones. Los dos equipos se enfrentaban en similares condiciones. Habían hecho su trabajo a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Creo que San Pedro, porque tiene un presidente que, para empezar, es médico. Eso no significa que, sí, el doctor González, eso no significa, ¿verdad? Que porque era el doctor, ve cómo va la situación en el país, pero el doctor lo hizo bien.
El doctor lo hizo bien, trató de darle el espacio a los jugadores, se les creó las condiciones para que pudieran trabajar, pero al final uno no entiende, no encuentra explicación de cuál es la razón. O sea, estamos hablando de un equipo bien armado, bien estructurado, bien trabajado, bien dirigido. O sea, se juntan todos los factores que daban como para pensar que esta vez sí se iba a conseguir el objetivo. Pero desafortunadamente volvimos otra vez a caer a la misma situación. Y entonces ya se va haciendo así como que una fiel costumbre, ganar derechos al ascenso, pero al final no conseguirlos. Yo siempre insistí con la dirigencia desde hace mucho tiempo de que se debe trabajar porque los torneos apertura, normalmente Deportivo San Pedro ha ganado los torneos apertura. San Pedro ha ganado sus derechos en los torneos apertura. Y entonces siempre insistí con la dirigencia diciéndole, vean, ahora toca el torneo clausura. Hay que ganarlo y hay que subir directamente para no tener que ir a ese bendito partido que nos está haciendo adverso. ¿Y cuál es el objetivo? Preparémonos para estar en Liga Nacional. ¿Significa qué? Logramos el 50% del ascenso con un equipo bien estructurado, pero preparémonos para Liga Nacional y lo tenemos que hacer entonces con jugadores de mejor cartel, de mejor nivel. Traigamos 4 o 5 jugadores de Liga Nacional para jugar el torneo clausura y ganar de una vez el derecho. Y eso significa que ya nos estamos preparando para la Liga Nacional. Estamos armando la base de nuestro equipo que va a competir en una liga superior y nos estamos también midiendo económicamente, porque ese es el otro tema. O sea, qué bonito es ascender y qué bonito seguir el objetivo. Entendemos, ya no tenemos jugadores porque los demás equipos los han absorbido, porque no tenemos mucha cartera en el país. Y segundo, de repente no nos alcanza la plata para armar un equipo que dé batalla a Liga Nacional. Entonces, estar luchando desde 1996-97 para ascender a la Liga Nacional, para que nos pase lo que le va a pasar, porque eso ya es prácticamente un hecho al equipo del Sacachispas de Chiquimula, porque está prácticamente perdiendo la categoría. Decir que pasó de noche porque solamente 2 o 3 partidos a lo sumo su gente pudo irlos a ver a su estadio y ni siquiera en la cantidad que hubieran querido por las mismas circunstancias que estamos viviendo, pero es un tema que pasa también por lo organizativo, pero básicamente por el tema económico. José Pablo, ahí listo, presto, dispuesto. ¿Tenés alguna inquietud ahí, alguna interrogante, alguna duda, ya que estuvimos en varias coberturas, incluso la final de ida del torneo de Copa ahí con las de verdad masivas porras, alegres porras, etcétera, y el entorno? Así que algo al saludarte para trasladarle a Freddy. Sí, ¿qué tal, Freddy? Un gusto, como siempre, poderlo saludar. Creo que hablar de San Pedro es bien complicado, es bien difícil realmente. Uno como periodista y que va a hacer las coberturas y demás, ha vivido el cariño de la gente, cómo se viven esos partidos, y entonces hasta uno se termina frustrando sin ser de San Pedro, pues el que se queden tan cerca, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, a mí me asombra realmente tanto San Pedro como Quiché, lo fiel que es su afición realmente, y me llama la atención. Me gustaría preguntarle para usted cuál es la máxima figura que ha pasado por el Deportivo San Pedro. Pero a mí realmente me pareció espectacular el trabajo que hizo César Villaluz y el hecho de que haya podido estar en el equipo. Y dos, ¿qué ve más fácil? Porque creo que siempre se van a dar las comparaciones. Que Cruz Azul sea campeón en México o que San Pedro logre el ascenso a Liga Nacional. Eso está bien, porque vamos más o menos en el mismo periodo de tiempo. Vamos más o menos, creo que le estamos ganando a Cruz Azul por un año, porque Cruz Azul desde el siglo pasado que no es campeón, lleva 22 temporadas, me parece, sin poder ser campeón. Desde el invierno 97 que no ganas. Bueno, San Pedro peleó el ascenso en el 97. Imagínense, o sea, vamos de la mano con Cruz Azul y nos trajimos a Villaluz para ver si cambiábamos un poco la historia y la situación no es así. Por el equipo deportivo San Pedro han pasado tantísimos jugadores, don Gustavo, tantísimos jugadores de muchísimo cartel,
todas las categorías. Yo recuerdo, por ejemplo, y usted por la experiencia y el recorrido que tiene y el contacto que tuvo con ellos, porque recordamos a Ronnie Milton Archila, por ejemplo, fue jugador del Deportivo San Pedro, claro, fue jugador del Deportivo San Pedro. Magua Dávila fue jugador del Deportivo San Pedro. Está superando un problema cardíaco, ha dado un infarto. Sí, apenas ayer me he enterado de que desafortunadamente sufrió un problema cardíaco, pero nos alegramos mucho de que esté mejorando ya su salud. Jugó Magua Dávila, jugó Giovanni Orellana también, ¿lo recuerda? Sí, sí. Entre otros jugadores en un principio. Después han llegado muchos jugadores, y que se han ganado el cariño de la gente por lo que hicieron en su carrera, pero yo creo que por el cartel que traía y porque vino a demostrar que era un peón, lo de César Villaluz se sale totalmente de contexto. Jugador mundialista, jugador que militó en una de las mejores ligas de Latinoamérica. No sé, yo sigo discutiendo con mi jefe de que México es mejor liga por mercadeo, por inversión, por nivel de jugadores que cualquier otra liga de América del Sur, pero él dice que no, que la brasileña y la argentina pueden estar arriba de la mexicana. Pero bueno, creo que ese es el jugador de mayor cartel. Pero de ahí han pasado muchísimas figuras del fútbol guatemalteco, algunos ya en el ocaso de su carrera, algunos otros en el principio de su carrera, porque, por ejemplo, José Carlos Pinto, un jovencito de 17 años que aparece en la primera división, Deportivo San Pedro lo catapulta a la Liga Nacional. José Carlos Pinto, que hoy es seleccionado nacional titular indiscutible, llegó con apenas sacando su DPI al Deportivo San Pedro. Y jugó de ahí saltó a Malacateco y de Malacateco a, si no estoy mal, a Municipal y de Municipal a la Antigua y de Antigua a Comunicaciones. Hubo un jugador al que le decían el Chipilín Reyes, que desafortunadamente ya no lo tuvimos activo, pero que era un jugador al que la gente le tenía un cariño impresionante, lo querían porque fue parte de aquel Deportivo San Pedro que también peleó por ascenso y no lo consiguió al final. Y así llegaron muchísimas figuras, pero yo sí me voy a seguir quedando porque creo que ha sido Villaluz el jugador que traía ya cartel y que aceptó venir a jugar a una primera división, lógicamente porque aquí se le abrió el espacio, pero lo vino a hacer no acomodado como el crack aquel que porque ganó una Copa del Mundo y porque era parte iba a venirse a acomodar y que trabajaran para él. Villaluz echó el equipo al hombro. Y en este torneo, no cabe ninguna duda que San Pedro resintió mucho la ausencia de ese talentoso jugador. Y hablando de este certamen que para San Pedro se terminó para mí, digo yo, de manera abrupta, porque dentro de la particularidad del formato, y habiendo llevado incluso a alguien de tanto recorrido como Walter Claverí, pues terminar el último del grupo y apenas con puntitos ahí de 4, etcétera, algo impensable y que creo yo que obligará a rebobinar muchas cosas ahí en la interna de San Pedro para buscar resurgir. Aparte que la vecindad tuvieron la calificación ahí en la mano y pierden 2 partidos de 1-0 y el último en Quiché contra su técnico de tanto tiempo como Paco Melgar y también para afuera los Leones. Sí, hay algunas cosas que tenemos que dejar en claro y que yo sigo pensando que es un tema en donde uno debería de buscar que el futbolista sea honesto. El Deportivo San Pedro jugó el partido de repechaje por el ascenso, don Gustavo, con jugadores que estaban jugando el partido, pero que ya no pertenecían a su plantel. Todos esos jugadores ya tenían contratos en otros equipos. O sea, estaban allá porque había, para empezar, una buena plata de por medio si conseguían el ascenso, y de repente porque había un contrato de por medio y todavía les adeudaban alguna cuota. Pero realmente los jugadores ya estaban pensando en los colores que se iban a poner. Si el siguiente día, después del partido, ya nos dábamos cuenta que por lo menos 7 de esos jugadores empezaron a entrenar con sus nuevos equipos. Entonces, yo siempre he sido un respetuoso de los proyectos.
Y he dicho que los proyectos al final, si son bien llevados, van a dar resultado. Y me parece que el Deportivo San Pedro traía un proyecto que estaba dando resultados, que estaba consiguiendo los objetivos de a poco y que creo que esta temporada, por el sistema de competencia, pudo haber sido el boom. Pero ¿qué pasó? Simple y sencillamente los jugadores habían tenido ya mejores propuestas, o nunca pusieron sobre el tapete o no los trataron bien en determinado momento desde la parte dirigencial, y entonces ellos tomaron la determinación de irse. No pusieron en la balanza aquello de que, mire, yo tengo una propuesta. Ahora, entiende uno, porque el contrato es claro, que si va para Liga Nacional, pues ahí está la cláusula de rescisión. Usted puede ir a la Liga Nacional y no tiene ningún inconveniente y nosotros no le vamos a poner ninguna traba para que usted pueda salir. Pero otros equipos se fueron, de hecho, a equipos de la misma primera división. Ahora bien, el tema pasa por eso, porque mientras se preparaban para jugar ese partido de repechaje, la mayor parte de jugadores están yendo. A la hora de irse, el equipo quedó desmantelado y entonces había que buscar en el mercado. El tema es que el mercado había escaseado de nuevo el tema de la oferta porque no habían jugadores para el nivel que normalmente utiliza el Deportivo San Pedro. O sea, estamos hablando, San Pedro tenía a Pablo Solórzano y a Manuel Moreno, por decir algo, y a Maynor Padilla. Esa columna vertebral del Deportivo San Pedro, Dani Uzi y otros jugadores, Leandro Rodríguez, que está en Sacachispas, ¿se da cuenta? Estamos hablando de una estructura, una columna vertebral que tomó la determinación de irse. Basado en eso, pues se armó un equipo con lo que se consiguió en el mercado, con lo que se pudo tener en ese momento, pero se toma una determinación en el cuerpo técnico. Y ahí se rompe ese proyecto que se traía, porque se le dan las gracias al profe Francisco Melgar, o él toma la determinación de irse, y entonces también esa cabeza queda rodando. Y ahora la situación es, ¿cuáles son las características del técnico que necesitamos para el equipo? O sea, necesitamos un técnico que sea ganador, que conozca la primera división, que haya conseguido buenos objetivos y toma la determinación de llevar a Sergio Guevara. Pero no tenía el equipo. O sea, los otros técnicos habían lucido. Que llegó Julio César Englenton Chuga, que llegó Marvin Ruano, que llegó el profe Adrián Barrios, que consiguió el subcampeonato en el torneo de Copa, pero es que estaban bien estructurados los planteles. El problema realmente para Sergio Guevara fue que no se le pudo tener un equipo ad hoc para las circunstancias. Y encima el sistema de competencia también, don Gustavo, es que este sistema de competencia no nos da, de verdad que no nos da para mucho. O sea, no nos da tiempo ni siquiera de preparar un equipo porque jugamos domingo, miércoles, descansamos, jugamos domingo, y se acabó la fase de clasificación. No nos da tiempo de corregir errores, no nos da tiempo de corregir el rumbo, no nos da tiempo de hacer cambios, no nos da tiempo de probar absolutamente nada. Y entonces ya no se le puede endilgar a Walter Enrique Claverí lo sucedido de último, porque Walter llega cuando le están quedando solamente 3 partidos al equipo. Y entonces a tratar de luchar todavía, pero igual. O sea, ahora sí nos damos cuenta que el tema no era técnico, el tema era plantel. El nivel de este plantel y trabajar bajo las circunstancias en las que últimamente se ha estado trabajando no le alcanzaron al equipo deportivo San Pedro para hacer las cosas. Mientras tanto, el equipo deportivo marquense, que había dado de baja muchos de sus jugadores, logra amalgamar. El mismo técnico Barrios logra amalgamar un equipo que estaba dando resultados. Y Joaquín, con un equipo armado y él conociendo el área y todo eso, pues termina haciendo una buena temporada y desafortunadamente, pues goles le hicieron falta al equipo deportivo marquense, porque hoy tenían a este muchacho de apellido Carballo, pero ahora no fue el jugador fundamental que había sido. Y desafortunadamente Marquense se deshizo de un buen jugador en un torneo anterior
que era Charles Martínez, el que hoy es el que hoy es goleador de Sanarate. Y entonces uno dice, ¿cómo pudo dejar ese jugador el equipo deportivo marquense cuando era así como que él junto a un muchacho de apellido Dos Santos, o sea, los 3 extranjeros que tenía Marquense en ese momento eran jugadores clave? Pero bueno, ya ese es otro tema, seguramente tendremos oportunidad de analizarlo en otra oportunidad, pero sigo pensando que la situación que le tocó vivir a San Pedro este año, porque estuvo a punto de, primero, si no sumaba un partido de A3, se quedaba en la línea del descenso, y si no sumaba un punto en uno de los últimos partidos, el equipo deportivo San Pedro iba a repechaje. Y todavía con eso que llega Chinabajul y le gana el último partido en su cancha. Entonces, este ha sido un torneo para el olvido, un torneo para el olvido para el equipo deportivo San Pedro, pero yo sigo insistiendo, no ayudó mucho el sistema de competencia. A quienes mantuvieron su estructura, sí. Por ejemplo, Deportivo Misco, el equipo de Aurora y Sololá que habían conseguido, a pesar de eso, no consiguieron los puntos necesarios para estar en la liguilla, pero a quienes mantuvieron su estructura, de alguna manera les pudo ayudar. Pero Deportivo San Pedro, porque por las mismas circunstancias de las que hemos hablado, rompió su estructura, pues no le alcanzó para hacer un buen torneo clausura. Y encima de eso, la ausencia de aficionados, la misma situación que está viviendo el país, ha hecho que algunos patrocinadores, porque Deportivo San Pedro llegó a tener 31 patrocinadores en las últimas 2 temporadas. Pero en estos últimos tiempos la situación económicamente se apretó muchísimo y entonces sí queríamos tener jugadores de primera línea. El problema era con qué se les iba a pagar, porque incluso se estaba hablando últimamente de un déficit de cerca de 250,000 quetzales. Dramático. Ahora ya para concluir esta aleccionadora intervención suya, porque estuvimos platicando, hemos estado platicando con el jugador, con el subentrenador, con el entrenador, con el representante, con el periodista. Es impresionante. Ahora, para cerrar, Freddy, ¿quiénes pasan a semifinales? Llave, Chinabajul, Cremas, B, ¿quién pasa? Comunicaciones. Comunicaciones. La llave, Suchi, Mitlán, ¿quién pasa? Mitlán. Pasa, todavía se recupera Mitlán. El Quiché Malterango. Deportivo Quiché. Y la restante de la Nueva Concepción, Mixco. Muy chambones los de Misco, hombre, es que de verdad tienen un enorme plantel como... Ahora, sí, mis respetos para la Nueva Concepción, porque yo vi jugando a la Nueva Concepción en el último partido contra Sololá. De verdad que tienen un equipo muy empujador, muchos obreros. Me llama la atención lo del portero. Cuando tenga la oportunidad de ver jugar a la Nueva Concepción, me recuerda a un arquero que tuvo Suchi en su momento de apellido Rivas. Puro Bolobán, así como Pues, va por el camino de Pep, pero bien, o sea, cuando le exigieron respondió. Pero ¿qué pasa? yo creo que va a pasar Misco. Misco, está bien. Sí, señor. Bueno, agradecidos todos acá en Contacto Deportivo, Freddy, por el espacio, por todo lo que nos ha compartido. Que esté muy bien, cuídese. Igualmente para ustedes, muchas gracias, don Gustavo. Sigan adelante con el proyecto. Yo siempre estoy atento a cada una de las publicaciones, dándole seguimiento a lo que ustedes hacen periodísticamente, y nosotros pues seguimos aprendiendo de ustedes, que son aquellos maestros que nos han marcado una ruta y que nosotros tratamos de seguir en nuestro trabajo y en lo que estamos haciendo. Así que esté bien, hay que seguirse cuidando. La recomendación es para nuestra gente. Por cierto, don Gustavo, hoy me he enterado del fallecimiento de uno de los fundadores y primeros directivos que tuvo el Deportivo San Pedro, don Octavio Bravo, más conocido como don Tabito allá, y que él hizo mucho esfuerzo. Le cuento que tenía una tienda, una zapatería, en donde vendía pelotas. Antes no era obligado que los balones fueran de tal marca para poder jugar los partidos, lo que hubiera.
Y entonces, don Tabito, no tenemos balón para jugar hoy. Y con uno se jugaba, no necesitábamos la media docena que hoy pide la liga obligatoriamente. Pues don Tabito iba y sacaba de la redecía una pelota y decía, bueno, llévesela, jueguen con esta. Y era un tipo que siempre apoyó con todo y sus limitaciones, siempre apoyó al Deportivo San Pedro. Aprovecho entonces por si la familia y amigos y gente que lo conoció ve esta emisión, pues decirle que presentamos nuestras condolencias y nuestros recuerdos a uno de los primeros dirigentes que tuvo ese equipo, solo que cuando se pasó a llamar Deportivo San Pedro fue porque ellos les cedieron la administración del equipo a otro grupo de personas. Antes de eso se llamaba Atenas FC y eran conocidos como los Osos Blancos. Bueno, con lección hasta el final, así que descanse en paz, don Tabito Bravo. Un saludo, Freddy. Igualmente, don Gustavo, pasen buen día y saludos para todos. Chao.